Hola y bienvenidos a este lunes 18 de enero del 2021. Y comenzamos nuestro devocional del día de hoy junto a esta nueva semana y esta nueva oportunidad en este espacio que hemos llamado Lee conmigo la Biblia. Y hoy vamos a hablar de esto que es parte de nuestras oraciones. Y nuestro devocional se titula Venga tu reino. Y les invitamos ya mismo a que junto a su Biblia, su matecito, su café, compartan conmigo este tiempo dedicado a la palabra de Dios. Y comenzamos con nuestro devocional que, como les anticipaba, se titula Venga a tu reino. Su Majestad la Reina Isabel II ha gobernado el Reino Unido durante más de 70 años. Se ha convertido en la monarca británica con el reinado más prolongado. Cada año, el día de Navidad, dirige un mensaje a la nación. En 2014, la reina expresó: "Para mí, la vida de Jesucristo, el príncipe de paz cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida". Hace poco, citando el Evangelio de Juan, la monarca señaló que la luz de Jesús vence los momentos de oscuridad que sufrieran en el 2015 esta nación. Enfatizó que la historia de Jesús cautiva nuestra imaginación y su mensaje inalterable nos inspira, no a la venganza ni a la violencia, sino a difundir amor en todo lugar y momento. Isabel II se refería a otro reino, un reino que Jesús vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente. Jesús nos enseñó a orar: venga a tu reino. Mateo capítulo 6, verso 10. Este reino no es otra cosa que el señorío y el reinado de Dios. Nuestra lectura iniciará con el Salmo 10 del verso 12 al 18, donde nos enseña a clamar por la transformación de la sociedad. El Señor es Rey eterno. Dios tiene el control máximo de este universo. Pero el salmista también clama a Dios y decía: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. Pide, en efecto, que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Dios se mueve, el hombre, hecho tierra, no sigue ya sembrando el terror. El salmista ora en particular por diversos grupos de personas y pide por quienes son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados y oprimidos. Si deseas ver venir el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por quienes debemos interesarnos. Mateo capítulo 13 nos exhorta: habla a la gente sobre Jesús. Cada vez que le hablaste a alguien sobre Jesús y el Evangelio, plantaste una semilla en su corazón. No toda semilla que plantes dará fruto, como lo vemos en la parábola del sembrador. Algunas nunca echarán raíces y otras solo producirán resultados temporales. Podemos llegar a alejarnos de Dios debido a la tribulación o a las preocupaciones de esta vida o el engaño de las riquezas. Pero si la semilla crece bien, la parábola indica que podremos tener un impacto enorme. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Y entonces produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús narra muchas parábolas sobre el reino de Dios en Mateo, siguiendo la habitual práctica judía de expresar reverentemente los cielos como el lugar de Dios. El reino es tanto ahora como todavía no. La parábola de Jesús sobre la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento el trigo y la mala hierba crecen juntos. Un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud. Jesús prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y la plantó en un campo. Y aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte
en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. La metáfora de las aves sobre las ramas aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones convirtiéndose en parte de la familia de Dios, como lo vemos en Ezequiel, como lo vemos en Daniel. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo para una nación, sino para todo el mundo. Hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, está la plantación de iglesias. Lo que se planta suele ser algo muy pequeño, como una semilla de mostaza, pero que al sembrar crece. Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. Tu influencia puede ser inmensa en tu hogar, familia, escuela, universidad, fábrica u oficina. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Génesis capítulo 36 nos invita y nos dice: inclínate ante el Rey de Reyes. Hoy comenzamos la historia de José. Fue amado más que ningún otro de los hijos de Israel, y sus hermanos estaban celosos. José tuvo sus famosos sueños y vio a sus hermanos inclinándose ante él. No hay dudas de que Dios en ocasiones nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló así a José. Mediante tales sueños vislumbró lo que le deparaba el futuro y lo que Dios haría con él. Sin embargo, no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños ni las visiones que tengas acerca de tu propia vida. José tenía 17 años y era inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Esto generó mayor odio y celos mucho más grandes. Sus hermanos dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Luego tuvo otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Y también su padre sabiamente simplemente observaba y meditaba en todas las palabras de José. Si no estás seguro de cómo responder ante un sueño o una visión que te parezca originado por Dios, la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. No obstante, de nuevo, con cierta insensatez, José cuenta el asunto a toda su familia, y sus hermanos se pusieron aún más celosos. Tramaron matarlo. Lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a Potifar en Egipto, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia, y José entonces quedó bajo otro rey en Egipto. Como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir sus sueños con sus hermanos, pasó por años de dificultades y pesares. Pero Dios usó toda esa situación para desarrollar su carácter y prepararlo para la gran obra de su vida. El reinado del que leemos en el Antiguo Testamento era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. En el pasaje que hoy vemos, una variedad de gobernantes humanos, desde los reyes, jefes de Edom, hasta el faraón egipcio. Uno de los mensajes claves de estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está, en última instancia, por encima y por detrás de todos los regentes humanos. Esto es evidencia de forma particular en la historia de José. A veces los giros y las vueltas de las historias parecen bizarros y aleatorios. No obstante, leemos sobre la participación de Dios, como en los sueños de José, y oportunamente descubrimos que todo obraba para el cumplimiento de sus propósitos divinos. José es una tipología de Cristo. En otras palabras, su vida anticipa la vida de Jesús, como veremos en los próximos días. Pero aquí al comenzar vemos un contraste evidente. Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue discreto en cuanto a quién contárselo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como un secreto mesiánico. También vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre José y Jesús. Un día la gente se inclinaría ante José.
y un día toda rodilla se doblará ante el Rey Jesús. Es cuando te inclinas voluntariamente ante Jesús y lo reconoces como Rey Supremo de tu vida, que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos y a tu alrededor. Por ejemplo, un maestro, un jefe o un gobierno. Les invito ahora a comenzar con nuestra lectura de la Biblia el día de hoy. Libro de Salmos, capítulo 10, versos 12 al 18. Levántate, Señor, castiga a esos perversos. No te olvides de la gente que sufre. Los perversos desprecian a Dios y piensan que Él no los castigará por lo que han hecho. Ellos no saben que tú te das cuenta de todo lo que sucede y que ves los problemas y sufrimientos de la gente. No saben que tú ayudas a los que sufren por culpa de los perversos y ayudas también a los huérfanos. Dios mío, destruye a los perversos. Acaba con todo el mal que han hecho. El Señor reinará por siempre. Él quitará las naciones de la tierra. Señor, tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le darás ánimo a su corazón. Préstales atención. Protege a los indefensos. Haz justicia a los pobres y oprimidos. Y que el ser humano no cause más violencia sobre la tierra. Mateo capítulo 13, versos 18 al 35. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Es la semilla como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Durarán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo: Eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿Quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: No, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra historia. El reino de Dios se puede comparar con la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada.
Jesús les dijo todo esto a la gente por medio de historias. Y si no era por medio de historias, no les hablaba. Esto es lo mismo que dijo el profeta. Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. Continuamos nuestra lectura con el libro de Génesis, capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, que es Edom. Esaú se casó con mujeres de la tierra de Canaán. Sus esposas eran Ada, hija de Elón hitita, Aholibama, hija de Aná, que era hijo de Zibeón el heveo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada y Esaú tuvieron un hijo llamado Elifaz. Basemat dio a luz a Ruel. Aholibama dio a luz a Jehú, Jalán y Coré. Esos fueron los hijos de Esaú nacidos en la tierra de Canaán. Luego Esaú tomó sus esposas, sus hijos, sus hijas y toda la gente que vivía con él. También se llevó su ganado y todos sus otros animales y todo lo que había conseguido en Canaán. Se fue a vivir a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. El ganado de Jacob y el ganado de Esaú aumentaron tanto que no era posible vivir todos juntos en la tierra de Canaán. Entonces Esaú se fue a vivir en la región montañosa de Seir. Esaú también es llamado Edom. Estos son los descendientes de Esaú, el antepasado de la gente de Edom en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, una de las esposas de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, otra de las esposas de Esaú. Los hijos de Elifaz eran Teram, Oram, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz también tenía una concubina llamada Timná. Ella y Elifaz tuvieron un hijo llamado Amalek. Todos ellos eran nietos de Ada, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel eran Nahat, Sera, Sama y Misah. Todos ellos eran nietos de Basemat, otra de las esposas de Esaú. La tercera esposa de Esaú era Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón. Los hijos eran Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De Elifaz, el hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Oram, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán, Amalek. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Ada, una de las esposas de Esaú. De Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misah. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Basemat, otra de las esposas de Esaú. Los descendientes de la otra esposa de Esaú, Aholibama, hija de Aná, fueron los jefes Jeús, Jalán y Coré. Esos tres hombres fueron los jefes de sus familias. Todos esos hombres eran los jefes de los descendientes de Esaú, las tribus de Edom. Seir el Oreo vivía en Edom. Estos fueron sus hijos: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Todos esos hombres eran los jefes de familias oreos, descendientes de Seir en Edom. Los hijos de Lotán eran Orí y Omán. La hermana de él era Timná. Los hijos de Sobal eran Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón eran Allá y Aná. Aná fue el que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su papá Zibeón. Los hijos de Aná eran Disón, el hijo, y Ahilobama, la hija. Los hijos de Disón eran Emdam, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Eser eran Bilán,
Siván y Acán. Los hijos de Disán eran Uz y Arán. Estos son los nombres de los jefes de los horeos: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos hombres eran los jefes de las tribus que vivían en la tierra de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran reyes. Bela, hijo de Beor, fue rey de Edom, su ciudad, y se llamó Dinaba. Al morir Bela, Jobab, su hijo de Sera y de Bosra, reinó en su lugar. Al morir Jobab, Husán, de la tierra de los temanitas, reinó en su lugar. Al morir Husán, Hadad, hijo de Bedad, reinó en su lugar. Hadad fue quien derrotó a Madián en la tierra de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Al morir Hadad, Samla de Masreca reinó en su lugar. Al morir Samla, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehobot, que quedaba junto al río Éufrates. Al morir Saúl, Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar. Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió y Hadad reinó en su lugar. El nombre de su ciudad era Pau, y la esposa de él era Mihatabel, hija de Matred y nieta de Mesad. Estos son los nombres de los jefes de los descendientes de Saúl mencionados en el orden de sus familias y de los lugares donde vivieron: Timna, Alba, Getet, Ailobama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mizsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de las tribus de Edom que vivían en la tierra heredada por Esaú, el antepasado de los edomitas. Capítulo 37 del libro de Génesis. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilhá y de Silpá, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. Israel quería a José más que a los otros hijos porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esta razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. José tuvo un sueño. Se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo: «Oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos, amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿Será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar?» Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y a lo que decía. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y les dijo: «Miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias». Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo: «¿Qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti?» Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos salieron a apacentar los rebaños de su papá en Siquem. Entonces Israel le dijo a José: «Tus hermanos están cuidando los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar a donde estén ellos». José le respondió: «Ya estoy listo para ir». Entonces Israel le dijo a José: «Ve ahora y date cuenta si todo está bien allá con tus hermanos y los rebaños. Después vuelve y me cuentas». Así lo mandó desde el valle de Hebrón hasta Siquem. Un hombre encontró a José caminando por el campo sin encontrar a sus hermanos. Le preguntó: «¿Qué estás buscando?» José le respondió: «Estoy buscando a mis hermanos.
Hazme el favor de decirme dónde están ellos, apacentando los rebaños. El hombre dijo: ellos ya se fueron de aquí. Yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Los hermanos lo vieron venir desde muy lejos. Antes de que él llegara, hicieron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, aquí viene el de los sueños. Vamos, matémoslo y arrojemos su cuerpo a uno de los pozos secos. Luego diremos que lo devoró algún animal salvaje. Así veremos si se le cumplen los sueños. Cuando Rubén escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramemos sangre. Tírenle en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poderlo salvar y enviarlo de regreso a su papá. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío, no tenía una sola gota de agua. Luego los hermanos se sentaron a comer y vieron a un grupo de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos cargaban aromas, bálsamo y mirra. Iban camino a Egipto. Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. No le hagamos daño. Él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo, se dio cuenta de que José ya no estaba dentro. Entonces rasgó su ropa para mostrar su tristeza. Después regresó donde estaban sus hermanos y dijo: el muchacho ya no está. ¿Qué vamos a hacer? Los hermanos mataron una cabra, agarraron la túnica de José y la mancharon con sangre. Después los hermanos le llevaron la túnica larga con mangas al papá y le dijeron: encontramos esto, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo. Lo devoró un animal salvaje, con seguridad José quedó despedazado. Luego Jacob rasgó su vestido, se puso ropa áspera y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, pero él se rehusaba a ser consolado y decía: voy a estar de luto por mi hijo hasta el día que me muera. Así hizo duelo por su hijo. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Y así terminamos la lectura de esta apasionante historia de la vida de José que recién iniciamos en el día de hoy, y queremos despedirnos con una oración. Señor, gracias por ser Rey. Pido por aquellos que son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados u oprimidos, que venga tu reino. Señor, ayúdame a plantar tantas semillas como sea posible mientras procuro compartir la buena noticia de Jesús con los demás. Que tu reino venga a mi ciudad, a mi nación y a todo el mundo. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, gracias porque al seguirte me pongo bajo tu reinado. Hoy me arrodillo ante ti y te confieso como mi Señor. Pido que venga tu reino a mi vida y a la vida de quienes me rodean. Amén. Y así llegamos nuevamente a otro final en este día, el lunes 18 de enero del 2021. Muchísimas gracias por acompañarme en este Lee conmigo la Biblia 2021. Ha sido un gusto, un placer y por supuesto los espero mañana para seguir compartiendo más lectura de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y excelente jornada para todos.